Luis del Pino es Radio Libertad. El PSOE sigue sin dar una respuesta clara al auto del juez de la Audiencia Nacional que aprecia indicios sobre la supuesta creación y financiación de la trama vinculada a la llamada fontanera Leire 10. El partido tampoco ha reaccionado con contundencia ante la investigación que cerca al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Los socialistas aplazan sus explicaciones y remiten una comparecencia en el Congreso solicitada por Pedro Sánchez todavía sin fecha y que previsiblemente no se celebrará antes de la semana del 22 de junio. La petición registrada señala que Sánchez comparecerá al objeto de informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la última reunión del Consejo Europeo. Como el Consejo Europeo tendrá lugar los días 18 y 19 de junio, lo previsible es que el presidente acuda al Congreso el 24 de junio, casi un mes después de que estallaran ambos escándalos. Desde Moncloa habrían optado por vincular ambas cuestiones en una sola comparecencia para rebajar la presión política y ganar tiempo ante el caso Leire 10 y la investigación sobre Zapatero. La verdad es que me encanta cómo se maneja el Partido Socialista en los medios de comunicación. Son profesionales, saben hacer de lo suyo. Ayer vi que a media tarde salía la noticia en algunos medios de que Sánchez daría explicaciones el 18 y 19 de junio sobre todo el tema de la trama de las cloacas. Vamos, que había solicitado comparecer en el Congreso. Dije, qué noticia tan rara. 18 y 19 de junio. Recordemos que la comparecencia de Zapatero ante el juez, que estaba prevista inicialmente para primeros de junio, fue aplazada a solicitud del abogado de Zapatero para los días 17 y 18 de junio. Con lo cual pensé, ¿por qué Sánchez hace eso? ¿Quiere solapar con la declaración de Zapatero ante el juez? Luego ya pues publicaron más detalles y se vio que los titulares iniciales pues en realidad eran una filfa. No es que Sánchez haya solicitado para comparecer, para dar explicaciones sobre el asunto de la trama de las cloacas. No, lo que ha hecho Sánchez es pedir una comparecencia en el Congreso para hablar del Consejo Europeo que se celebra justo antes y de paso tocará lo otro. Vamos, que lo que va a hacer Sánchez, lo que ha hecho Sánchez es simplemente pues meter ahí en su comparecencia sobre el Consejo Europeo el asunto fundamental de si el Partido Socialista creó una estructura mafiosa para tratar de sobornar, chantajear, amenazar, desactivar a jueces, fiscales, policías, guardias civiles, periodistas. Lo que ha hecho Sánchez ha sido, como la presión de sus socios va en aumento, porque sus socios pues van a pagar electoralmente por seguir apoyando a un gobierno corrupto hasta las trancas, pues entonces así, para calmar a los socios, coge y dice, vale, venga, sí, hablaré de lo de las cloacas, y lo mete en su comparecencia sobre el Consejo Europeo. Son maestros. Saben cómo torear las cosas. Saben cómo, además, filtrar la parte que les interesa para que salgan los primeros titulares y ya fija el debate. Bueno, resumen, que a Sánchez le toca un pie todo el asunto del escándalo monumental que significa que las fuerzas de seguridad registren la sede de Ferraz en busca de pruebas de la creación de una organización criminal, una organización mafiosa para pervertir las causas judiciales contra el PSOE. Todo eso le toca un pie a Sánchez. Y si le bufan mucho sus socios, pues coge y dice, vale, hablaré un poquito dentro de mi comparecencia de lo del Consejo Europeo. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Hace ya mucho que les comento que si Sánchez consigue resistir hasta 2027, pues bueno, al menos nos vamos a llevar algo positivo, que es que va a acabar con el Partido Socialista.
y de paso va a acabar con sus socios. Así que, bueno, pues nada, que siga resistiendo y que siga toreando a sus socios, que es lo que va a hacer en la comparecencia del 18 y 19 de junio. En cualquier caso, eso no quita para que, vamos, el que Sánchez vaya el 18 y 19 de junio a meter ahí 3 chorraditas en su comparecencia de autobombo sobre el Consejo Europeo, pues no evita el que otros partidos como PP o como Vox pues le sometan a las preguntas parlamentarias correspondientes, y por supuesto que no evita que vayamos a seguir conociendo más porquería, porque estamos ya en una situación donde la corrupción de Sánchez, la corrupción del Partido Socialista, la corrupción del gobierno Frankenstein nos da múltiples titulares sobre vertientes distintas de la macrotrama de corrupción a diario. Y así vamos a seguir hasta que Sánchez se vaya de Moncloa. Por ejemplo, escuchen esto porque me parece muy ilustrativo de la gestión, pues no sé si incompetente o corrupta, de nuestro gobierno. Escuchen de qué manera el gobierno ha perdido 170.000 euros de todos los españoles. No es una cantidad muy grande, pero lo que es significativo es la forma, porque es escandalosa. Escuchen. La presidencia de la SEPI contrató a Ernst & Young, una de las mayores firmas de auditoría y consultoría del mundo, para recibir asesoramiento sobre la tributación que deben afrontar las empresas integradas en el grupo ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria y sobre las posibles alternativas fiscales existentes. Para ello, la SEPI se puso en marcha un procedimiento de contratación pública que concluyó con la adjudicación a la empresa mencionada de un contrato de asesoramiento tributario por un importe superior a 170.000 euros. La compañía forma parte de las denominadas Big Four, junto a Deloitte, PwC y KPMG. Según la propia SEPI, la contratación responde a la necesidad de contar con apoyo especializado para aplicar diversas normas nacionales e internacionales relacionadas con la imposición mínima global. Les repito la noticia. La SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, sociedad perteneciente al gobierno español, contrata por 170.000 euros a una consultora, Ernst & Young, para que les asesore sobre cómo pagar menos impuestos que se pagan a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, es decir, al gobierno español. O sea, que una empresa del gobierno español contrata a una consultoría internacional, le suelta 170.000 pavos para ver cómo pagar menos impuestos al gobierno español. Es decir, que en la jugada el gobierno español, todos los españoles, ha perdido 170.000 euros. ¿Qué razón de ser tiene el querer pagar menos impuestos al gobierno español cuando quien los paga es una empresa del gobierno español? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Hombre, salvo que alguien haya puesto el cazo de esos 170.000 euros a la consultora internacional, o alguien haya querido hacer un favor a la consultora internacional para luego en el futuro a ver si se coloca en algún sitio. No sé, a lo mejor no, a lo mejor es simple estupidez. Pero que el gobierno pague 170.000 euros para pagar menos impuestos al gobierno, es decir, a sí mismo, pues no parece como muy inteligente, ¿no? Y por otro lado, yo creía que tenemos funcionarios en este país. Yo creía que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pues tiene gente especializada en el tema de Hacienda. Vamos, supongo, porque son los que diseñan el esquema impositivo, son los que contestan las dudas de los contribuyentes, sean personas físicas o sean personas jurídicas. Vamos, que si hay alguien que se conoce el sistema impositivo español y cómo pagar más
o menos impuestos, pues serán los funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Con lo cual, si la SEPI quería pagar menos, la SEPI, es decir, el gobierno, quería pagar menos impuestos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, es decir, al gobierno, pues hombre, le podía haber dicho a la Agencia Estatal de Administración Tributaria: oye, ¿cómo relleno esto para pagar los menos impuestos posibles? Y entonces, pues supongo que se le podía gratis haber hecho el mismo asesoramiento que le haya hecho una consultora internacional por 170.000 euros. ¿No tenemos funcionarios en este país que sepan del tema de impuestos? ¿Tiene una empresa estatal que contratar a una consultora internacional para pagar menos impuestos al Estado, es decir, a sí misma? ¿Esto es qué? ¿Corrupción? ¿Estupidez? ¿Desidia? Supongo que algo de lo tercero también hay, sí. Porque total, esos 170.000 euros, ¿quién los paga? Pues usted y yo. Con lo cual, ¿para qué nos vamos a preocupar, verdad? De que el contribuyente pierda 170.000 euros en una consultoría absolutamente inútil, porque no le aportaba nada al Estado. Bueno, corrupción, estupidez, desidia. También podremos preguntarnos lo mismo acerca de Pilar Alegría, que ayer nos dijo que no estaba al tanto de las orgías de Ábalos. Los escándalos del PSOE y del exministro de Transportes José Luis Ábalos han encendido los ánimos en el Pleno de las Cortes de Aragón. En una de las últimas intervenciones de la sesión de ayer, PP y Vox han tratado de cercar a la portavoz socialista Pilar Alegría, a quien le piden responsabilidades políticas por las fiestas de Ábalos con prostitutas en el Parador de Teruel y en un hotel de Zaragoza durante la pandemia. Ante las acusaciones, Alegría ha querido responder desde la tribuna para contraatacar, acusando al PP de subirse al carro de las calumnias más burdas. Pretenden señalar, pretenden no juzgar, sino condenar a esta portavoz, sí, a una mujer, por unos supuestos hechos que, si se cometieron, en todo caso, los cometió un hombre. ¿Qué nombre tiene eso, señora Marín? Unos hechos que, si se cometieron, yo desde luego nunca los conocí. Que nunca supo de las orgías de Ábalos, ni siquiera de la del Parador de Teruel, donde la propia Pilar Alegría durmió aquella noche. Una Pilar Alegría cuyos mensajes de WhatsApp intercambiados con Koldo pues dejan claro que la relación era enormemente estrecha, es decir, no eran simplemente dos compañeros de partido que no se conocen de nada, que coinciden en actos. No, había una relación continuada, pues, hombre, de una cierta amistad o cercanía. Y nos pretende decir doña Pilar Alegría que ella no vio nada aquel día en el Parador de Teruel. Nos pretende decir que Ábalos pasó la noche allí con unas chicas traídas desde centenares de kilómetros de distancia para solaz del señorito, y que ya no se enteró de nada. Nada, ese Koldo con el que intercambiaba WhatsApps con toda familiaridad, no le dijo nunca nada. Ella no vio nada ese día, no oyó nada ese día. No se preguntó nada al día siguiente, cuando en el acto al que tenían que asistir, Ábalos se quedó dormido en la silla. Están ahí las fotos de aquel acto. Pero ella no se enteró de nada de eso que pasó en el Parador de Teruel, como tampoco se enteró de nada de lo que pasó en ninguna de las otras fiestas que Ábalos celebró con cargo al dinero de todos los españoles. Pilar Alegría, como los monitos de esas famosas figuras, pues ni oía, ni veía,
ni hablaba. Hay una cosa ciertamente llamativa. ¿Recuerdan ustedes a Máximo Huerta, que fue durante un brevísimo espacio de tiempo ministro de Pedro Sánchez, y a quien resulta que le hacen dimitir por una chorrada auténtica que no era ni ilegal ni inmoral? Se piró Máximo Huerta y posteriormente, años después, contó cómo lo de Ábalos y su escandaloso tren de vida pues era voz populi entre las instancias del gobierno. Pero doña Pilar Alegría no sabía nada. Y lo más gracioso es el argumento estúpido que dice: están ustedes a mí pidiéndome explicaciones por lo que hizo un hombre. Eso es machismo. Pero, ¿qué dice esta señora? Según ese argumento, jamás podríamos preguntar a ninguna miembro del Partido Socialista qué le parece la corrupción de Zapatero, ¿no? Porque como lo ha hecho un hombre, jamás le podríamos preguntar qué opina sobre lo que robaron con las mascarillas mientras la gente moría decenas de miles, porque como lo hicieron hombres, ¿no? ¿Qué argumento tan bobo? ¿Esta señora piensa que a estas alturas de la vida ese tipo de argumento la lleva a algún lado? No lo creo. Bueno, espero que no, no sé, a lo mejor sigue pensando que eso le puede funcionar. Pero vamos, queda claro que cuando la gente recurre a argumentos estúpidos es porque no tiene ningún otro. La obligación de Pilar Alegría era haber denunciado desde el minuto 1 lo que supiera sobre la escandalosa vida de Ábalos, sobre las andanzas de Ábalos y Koldo, con los que tan buena relación tenía. En fin, les decía antes que en el PSOE son maestros de la manipulación, no tanto de la opinión pública como de los periodistas. Les ponía el ejemplo de lo de la comparecencia el día 18 y 19 de junio, que ayer los titulares decían que era para dar explicaciones sobre la corrupción, cuando en realidad es explicación para hablar del Consejo Europeo y de paso mete ahí de tapadillo lo otro. Bueno, pues una segunda, no sé si manipulación, intoxicación o qué, salió hace un par de días una noticia que a mí me extrañó. No me hice eco de ella, precisamente porque cuando algo me extraña, pues me da pereza, me da así como cosilla. Que era que España, Francia, Italia, otros países europeos estaban sacando adelante una iniciativa conjunta para pararle los pies a China en el terreno comercial. Y yo dije, ¿España está en esa iniciativa? Pero si Sánchez solo le falta vestirse de mandarín, como que va a estar en una iniciativa para pararle los pies a China. Entonces hoy veo en algún medio extranjero que parece que es justo al revés. España se retira de esa iniciativa francesa para endurecer la política europea hacia China. Escuchen. España ha retirado su respaldo a la iniciativa liderada por Francia para endurecer las defensas comerciales de la Unión Europea frente a China. El ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, ha asegurado en Berlín que el documento impulsado por varios países europeos no contaba con ningún respaldo político específico más allá del ámbito técnico. Las declaraciones evidencian un cambio de postura de Madrid respecto a las medidas comerciales contra Pekín. El pasado viernes España se sumó junto a Francia, Italia, Países Bajos y Lituania a un documento remitido a la Comisión Europea en el que se reclamaba reforzar los mecanismos de defensa comercial de la UE frente a las distorsiones del mercado chino. Sin embargo, según adelantó Político EU, pocos días después el gobierno español comenzó a minimizar su apoyo y sostuvo que el texto solo había sido debatido a nivel técnico. O sea, que se filtra a los medios
que un texto que en realidad solo había sido debatido a nivel técnico estaba siendo apoyado por el gobierno español, un texto que lo que pretende es endurecer la política de la Unión Europea hacia China. Sí, solo se había debatido a nivel técnico. ¿Quién filtra a los medios que España está apoyando eso? Cuando en principio no hay ningún texto apoyado. Y entonces después llega Carlos Cuerpo y dice que que España no piensa apoyar semejante cosa. Qué cosa tan rara, ¿no? Que es intoxicación a los medios primero para fingir dureza y luego la realidad es que España no está en eso, o es que España inicialmente iba a apoyarlo y alguien le ha dado un toque a Carlos Cuerpo. Oye, Sánchez, que nos dicen que vas a firmar un documento en nuestra contra. ¿Quieres que te recordemos algunos datos que tenemos sobre ti? Tranquilo, Xi Jinping, que enseguida hablo con Carlos Cuerpo. No sé, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué cosa tan rarita? Íbamos a apoyar y ahora ya no apoyamos. Es intoxicación inicial y luego la cruda realidad es que estamos defendiendo los intereses chinos a calzón quitado. Empiezan a menudear por las redes los mensajes de políticos europeos, pues un tanto extrañados, un tanto estupefactos, un tanto consternados por la manera en que el gobierno español se alinea siempre con todos los enemigos de Occidente. Y he visto antes pues de uno de los responsables políticos del centro centrado cipotudo en Europa que decía que aquí está pasando algo muy rarito, que las posturas de España no son normales. Y no lo dice un miembro de la fachosfera, sino uno de todo ese batiburrillo de partidos que se dicen liberales y que están como a caballo entre conservadores y socialistas en Europa. Bueno, efecto imitación. Ya saben ustedes que cuando Goethe escribió Las penas del joven Werther, esa novela que fue un bestseller en toda Europa, donde pues el protagonista se suicida por amor, pues aquello provocó una oleada de suicidios en Europa. Efecto imitación. Bueno, pues los portugueses nos han copiado. Ayer registraba la policía portuguesa la sede del Partido Socialista Portugués por un escándalo de corrupción. Escuchen. La Policía Judicial Portuguesa ha registrado la sede del Partido Socialista de Portugal en el marco de una macrooperación contra un presunto entramado de prevaricación en la adjudicación de contratos municipales que habría causado un perjuicio superior a 2 millones de euros a las arcas públicas. La Unidad Nacional de Combate de la Corrupción realizó registros en Lisboa, Mafra, Oeiras y Coimbra dentro de la denominada Operación Emergente, que investiga posibles delitos de prevaricación y participación económica en negocios relacionados con contratos adjudicados por ayuntamientos y juntas municipales. Hasta el momento han sido detenidas 5 personas, una de ellas por posesión ilegal de armas, entre ellas un exconcejal de Oeiras, posteriormente puesto en libertad. La investigación afecta a 37 sospechosos. Los detenidos comparecerán este viernes, en el día de hoy, ante el Tribunal Central de Instrucción Criminal de Lisboa para su primer interrogatorio judicial. Fíjense, registramos un miércoles la sede del Partido Socialista en Madrid y los copiotas de los portugueses el jueves registran la sede del Partido Socialista en Lisboa. Tíos, que lo hemos inventado nosotros, hombre, que es eso de apuntaros a la moda. Pero, ¿se han fijado ustedes en la cuantía? Registran la sede del Partido Socialista Portugués por una trama corrupta de contratos de basuras de 2 millones de euros. ¡Por 2 millones de euros! Pero oiga, por favor, ¿qué es esto, Portugal? Aquí en España, por 2 millones de euros, algunos socialistas ni contestan el teléfono, ni cogen el boli para firmar. 2 millones de euros.
por Dios, aquí tenemos 1000 veces eso, defraudado por el Partido Socialista en las distintas tramas en las que está implicado. Anda, qué pringaos estos portugueses, además de copiotas, qué caramba. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con doña Carmen Carbonell. Banco Santander ofrece este espacio. Llega la temporada del gazpacho, del salmorejo y necesitamos tomates con sabor a tomate. Una de las quejas más repetidas del consumidor de esta hortaliza es que de un tiempo a esta parte cada vez los tomates tienen menos sabor, y es que el secreto del tomate es elegir una buena variedad que tenga un adecuado equilibrio entre azúcares y ácidos. La ciencia y la innovación siguen trabajando para llevar todo el sabor a estas hortalizas. Utilizando herramientas avanzadas como la edición genómica, científicos de instituciones como el ISF logran identificar qué genes controlan la producción de azúcares y compuestos aromáticos. Esto permite crear nuevas variedades más dulces y sabrosas sin comprometer la producción ni la resistencia de la planta. Los programas de investigación y de mejora vegetal impulsan variedades de excelente perfil organoléptico y, por suerte, en España tenemos mucho donde elegir. En nuestro país se cultivan alrededor de 1000 variedades de tomate de las más de 10.000 que existen a nivel mundial. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, ¿eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.